Muy buenos días, ese es su programa Antena Internacional, el programa que le trae todo el análisis del acontecer actual. Hoy tenemos como invitada especial a la señora Yasmín Casafranca. Ella es asesora del programa de la FAO en el Perú, de la Conferencia de la Nutrición. Y es justamente este importante tema, donde en estos momentos se está realizando una conferencia en Roma sobre el tema de la nutrición desde una perspectiva internacional, en el cual vamos a hablar en la entrevista. Y como siempre, antes de pasar a la entrevista, vamos a nuestra sección, el personaje de la semana. Y el personaje de la semana no es nada menos que un problema específico. Es el tema del inmigrante ilegal en Estados Unidos. Se calcula que el día de hoy hay 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos y el día de ayer el presidente Barack Obama ha lanzado una ofensiva desde la Casa Blanca para aprobar ciertas medidas que significarían el fin del problema de este calvario que tienen estos 11 millones de personas que actúan en forma ilegal y subterránea dentro de la sociedad americana. Específicamente no podemos hablar de una reforma, sino simplemente medidas que favorecerían a aquellas personas que tienen un hijo nacido en Estados Unidos. Ellos podrían ser beneficiados, se calculan que son más o menos entre 4 y 5 millones de personas que serían beneficiadas por estas medidas. Sin embargo, el futuro de estas medidas está en cuestión. La razón es muy simple. Después de las elecciones de medio término, el presidente Obama no tiene mayoría en el Congreso para poder ser aprobada. Y ya ahora sí, el Congreso, dominado tanto senadores como la Cámara de Representantes por los republicanos, han prometido bloquear esta medida. Lo que vamos a ver en las próximas semanas va a ser una intensa batalla entre el Capitolio y la Casa Blanca en este problema de inmigrantes. Por una parte, Obama también hace con esta medida una excelente jugada política porque ahora pone el tema de los inmigrantes bajo la responsabilidad de los republicanos. Bueno, dicho esto, vayamos a decir ahora cuál es la cifra de la semana. Y la cifra de la semana es 2.100 millones. ¿Qué cosas son 2.100 millones? Estamos en la semana que estamos discutiendo el problema de la nutrición y 2.100 millones es la cantidad de personas con sobrepeso o obesidad que existen actualmente en el mundo. Este nuevo mal, algunos indican que está matando, va a matar más en el año 2050 que enfermedades como el cáncer o los accidentes de tránsito. Esta es una plaga en la cual la comunidad internacional está debatiendo y cómo enfrentarlo para poder contrarrestar este número tan alto de personas en edad moderna que va a sufrir este problema de la obesidad o el sobrepeso. Dicho esto, vayamos a nuestra entrevista. Muy buenos días, señora Casafranca. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Qué ocurrencia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos viviendo en estos días una intensa actividad de debate en Roma, en los locales de la FAO, acerca del problema de la nutrición, que es una de las preocupaciones de la FAO. Estamos en la segunda conferencia justamente sobre dicho tema. ¿Qué ha cambiado en el mundo desde la primera conferencia de 1990 a la actualidad con respecto al problema de la nutrición? Efectivamente, 20 años después se celebra una cumbre internacional y con la participación de 170 países con autoridades, con ministros y autoridades del más alto nivel, donde también participó nuestra primera dama en representación como invitada especial, como embajadora del Año Internacional de la Quinoa, y el Ministerio de Salud, a través de su representante, es que participamos de esta importante instancia intergubernamental donde se está discutiendo los avances y, como usted bien ha dicho, el tema de la nutrición y lo que ha variado en 20 años, ¿no? La situación de nutrición a nivel mundial. Se ha producido una mejora significativa en el estado nutricional general de la población mundial de lo que se acreditaba en 1992. 21% de personas sufrían de hambre. Para el mundo se ha reducido de una cifra de 1.000 millones de personas a 800 millones de personas.
En el Perú, este número ha sido sumamente, la reducción ha sido muchísimo más significativa. Hemos pasado del año 1992 de 7 millones de personas que estaban en esas condiciones, que vivían con hambre, que vivían con inseguridad alimentaria, que presentaban problemas de desnutrición o malnutrición, a 2.7 millones en el año 2012. ¿No? Entonces vamos a decir en general que el hambre en sí ha disminuido en el mundo. Yo creo que es la parte positiva que podemos recoger en estos 20 años. Y esto es por acción de los estados, acción de las ONGs, acción de la comunidad internacional. ¿Dónde pondría mayor peso? Creo que efectivamente, como usted dice, es que está en la agenda pública de los gobiernos, de los estados. Y en el caso del Perú esto ha sido sumamente significativo, porque a nivel de la región es uno de los que ha llegado primero a la meta que se ha establecido a nivel mundial, los objetivos del milenio, y además, sobre todo en lo específico, a la reducción de desnutrición, y en ese sentido ha habido detrás no solamente la voluntad de los gobiernos, sino, como usted dice, de los diferentes actores, de la sociedad civil, del sector privado y de los... porque todos somos responsables de la nutrición, no es un sector, y de la cooperación internacional que ofrece asistencia técnica para reducir esta importante mal que nos acompaña. Ahora vamos a hablar de los retos, pero vamos a enfocarnos un poquito más a este concepto de hambre cuando se refiere al nivel de calorías mínimas que debe tener el ser humano para vivir. Todo el mundo ha bajado el hambre, pero debe haber regiones que bajaron más que otras. ¿Cómo está en el mundo? ¿Quién ha sido más eficiente y quién ha sido no tanto? Una de las regiones que más ha bajado en términos de cifras ha sido América Latina, y en América Latina, como le mencionaba, ha sido el Perú el país que más ha reducido, más o menos de 47 millones, de 47 millones que todavía subsisten con problemas de nutrición en la región. En el caso del Perú es el que más ha reducido en estos últimos 20 años. Casualidad, es continuidad de las políticas de gobierno, podemos decirle. Que es muy importante lo que usted señala, porque lo que se está tratando son políticas de Estado, que creo que en el caso del Perú ha comenzado a evidenciarse, a estar en la agenda pública del año 2000, cambiándole de nombre las diferentes estrategias que han habido de intervención en relación y programas destinados a la reducción de la desnutrición, nos dan esos importantes resultados, que creemos y coincidimos con usted que debe ser una política de Estado y como tal contemplada. Decir también que es una política de Estado, también decimos que no todo lo podemos dejar al juego del mercado, ¿no es así? Sin lugar a dudas, la voluntad política es sumamente importante. O sea, independientemente de qué gobierno esté, como usted dice, si el tema de nutrición está en agenda, esto va a ser lo que le va a poder dar prioridad y va a poder viabilizar esa importante reducción a través de políticas y programas específicos destinados a esta importante tarea. Vayamos a personas que no han cumplido la tarea, los países que no han cumplido la tarea. ¿Cuál fue los que, digamos, hay mayor déficit del hambre, digamos? El escenario mundial lo que nos dice es que todavía hay muchos retos que tienen que ver, que tienen que concluir. Y usted lo señaló antes de iniciar la entrevista, que es el tema de la obesidad. Ahorita es un escenario diferente de lo que fue 20 años antes. O sea, ahora es la obesidad uno de los principales problemas de mayor alto riesgo, y esto está vinculado con la malnutrición, la inadecuada ingesta de alimentos. Vamos a hablar ese momento, de ese tema un poquito más adelante, pero quisiera saber, a nivel de lo que es el hambre, como hemos considerado casi siempre, ¿qué países, digamos, todavía sufre hambre? ¿No? Sin duda la región del África es una de las que subsiste, ¿no es cierto? Todavía un problema bastante serio en términos de reducción, y todavía el reto es mucho mayor en estos países africanos. ¿Y qué pasa? ¿Pobreza? ¿Los mismos problemas de inestabilidad política, violencia, problemas climáticos? ¿Cómo podemos Creo que, como usted dice, el impacto que va a tener, que tiene el clima, el impacto de acciones bélicas, el impacto de problemas de inestabilidad política y económica, sin duda siempre van a ser factores que influyen y determinan la posibilidad de que los estados cumplan con ciertos compromisos, a pesar que lo puedan tener en agenda, dificultan que esta sea, puedan implementar políticas efectivas, ¿no es cierto? Y en el más corto plazo de reducción de desnutrición. Mire, si analizamos los problemas a nivel mundial, definitivamente América Latina podemos decir que es la región que tiene menos ingresos per cápita en seguridad, es la región donde hay menos conflictos armados,
y es la región donde más se ha avanzado en el combate del hambre. ¿Cómo están relacionados los problemas mundiales con el hambre? Miren, ¿no? Sin lugar a dudas, como usted dice, no es responsabilidad de un área del Ministerio de Salud de algún sector en particular, o del Ministerio de Agricultura. Es una responsabilidad conjunta, no solamente del gobierno, es desde la parte tanto del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del sector privado, de la sociedad civil, del sector académico. Todos estos sectores somos responsables de enfrentar y de coadyuvar y de sumarnos al importante esfuerzo que los gobiernos puedan tener en agenda, como es el caso de la reducción de la desnutrición infantil. Para poder, digamos, combatir la desnutrición en estos 20 años, también ha pasado que algunos alimentos se han revalorado su potencial, ¿no? Se han redescubierto, ¿no? Muy clásico en Perú la quinoa, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido el papel de estos nuevos alimentos ahora? ¿Cuál es el proyecto de estos alimentos que van a jugar, qué papel van a jugar en el futuro? Sin duda, la contribución del Perú, ¿no es cierto?, a esta canasta importante de alimentos es cada vez vamos descubriendo mejores las calidades que ofrecen estos productos, como la quinoa, por ejemplo, o los granos andinos. Sin duda es un aporte excepcional a la nutrición en el mundo, a mejorar la calidad de la nutrición en el mundo. Y este año internacional de la quinoa, que fue el año pasado, ha permitido, ¿no es cierto?, poner en agenda la contribución de este importante oro, o este grano andino llamado de alto nivel de contribución nutricional y de calidad. Ha puesto en escena la participación de esta importante contribución de este alimento a la canasta y a la oferta mundial de alimentos. Entonces, declarar un año internacional sirve para eso también, para promover y para poner en agenda la prioridad que se le puede dar a la producción y al uso de estos productos, que muchas veces lo limitamos solamente a producirlo o a procesarlo de determinada manera. Y a través del año podemos encontrar diferentes iniciativas que han contribuido a mejorar. Para terminar este bloque, la quinoa, ¿dónde se está ahora produciendo, valorando cada vez? ¿Dónde se está penetrando más a nivel mundial? Yo creo que la demanda mundial es importante, tanto en Estados Unidos como en Europa. Había una demanda adicional, ha incrementado de manera significativa la exportación de quinoa en estos últimos años. Para el año 2012 y 2013, sin duda vamos a ver también similar crecimiento. Y el mayor interés también nosotros lo estamos apreciando, no solamente por la demanda internacional, sino porque también se ha incrementado, estamos seguros, el consumo nacional. Estamos seguros, si hacemos una pequeña entrevista solamente aquí en SUSET, vamos a ver que más personas han incorporado quinoa en su dieta cotidiana. Muy bien, señora Casafranca. Acá vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con los retos que debemos enfrentar en este problema de la nutrición en el mundo. Volvemos.
volvemos aquí a nuestro programa Antena Internacional. Hoy estamos hablando con la señora Casafranca, hablando sobre el tema de la conferencia internacional sobre nutrición. Señora Casafranca, uno de los problemas que ha aparecido en estos 20 años, que la verdad que ya existía, pero sin embargo ahora se ha revalorado como tal, es el tema de lo que se denomina el hambre oculta, o digamos la carencia de nutrientes específicos como el calcio, la sal yodada, el hierro y el zinc para el ser humano, ¿no? ¿Cuándo se tomó conciencia real de este problema? Porque ya existía, pero ahora creo que se ha hecho más evidente. Yo creo que tanto en el Perú ya se advertía de esto, ¿no?, a mediados de la década, sobre el crecimiento de este nuevo tema, de este nuevo fenómeno, de esta nueva condición o característica de la malnutrición, que es la obesidad. Y ya el Ministerio de Salud advertía sobre esa alta presencia, sobre todo en adolescentes, ¿no?, y en jóvenes. Sin embargo, efectivamente, como usted dice, este problema se está agravando. En este momento, según la FAO, son ya 500 millones de obesos que existen en el mundo, y sobre todo estos se dan en todos los países, no solamente en países desarrollados, sino en países en proceso de desarrollo, en vías de desarrollo o en países subdesarrollados. Y esto se refleja, se explica, que está más vinculado con el tema de la malnutrición, una nutrición inadecuada, ¿no es cierto?, una ingesta de alimentos inadecuada, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con promoción, con comercialización, tiene que ver con una serie de aspectos que marcan ahora las condiciones de vida actual, que también facilitan que sea más accesible un pan que comer algo saludable, ¿no? Correcto. Vamos a hablar específicamente de la obesidad. Me preguntaba, ¿y cuál es el papel que tienen las grandes corporaciones internacionales que producen comida rápida o, digamos, gaseosas en general? ¿Tienen algún tipo de responsabilidad con respecto al tema de la obesidad? Sin lugar a dudas. Yo creo que lo que tenemos que cambiar es cómo comer más saludable. Es el mensaje más importante que podemos buscar, y también comprometer a las empresas, cómo mejorar la calidad de los alimentos que produce, porque sin duda esto ha afectado de manera significativa y afectará el futuro de los países si es que no se toman políticas adecuadas que implican no solamente la participación del sector privado, o sea, que el sector privado asuma la responsabilidad de lo que supone la oferta, mejorar la calidad en la oferta de los alimentos, sin lugar a dudas. Y también, desde luego, que los estados tienen la responsabilidad para poder normar lo que produce justamente en cada país las grandes corporaciones internacionales. Yo veo ahí un conflicto de intereses. Siempre seguramente va a haber, ¿no?, por el nivel de prioridades o el nivel de la agenda que tiene el sector privado, cuál es el objetivo de su gestión y un Estado o un gobierno, ¿no? Sin embargo, efectivamente las normas, los países pueden establecer, están en la competencia de establecer normas específicas que busquen cuidar esta importante tarea de proteger, de que las personas a nivel del país, a nivel mundial, puedan tener acceso a alimentos sanos e inocuos. Y para eso se tienen una serie de instrumentos internacionales que el Perú ha suscrito, por ejemplo, como es el caso del Códex, y como yo les señalaba, la importante reunión que se está llevando a cabo, está concluyendo hoy en Lima, que se han reunido más de 200 países, es la 46 Comité de Códex Mundial que se reúne en el Perú. ¿Con qué fin? Justamente con la finalidad de revisar nuevas normas, ¿no es cierto?, que manejen vinculados al tema de la inocuidad en los alimentos. Se revisan y se proponen nuevas normas para que los estados las aprueben. En ese sentido, esta reunión es sumamente importante, está concluyendo hoy día, y el Perú ha tenido una participación, es la primera vez que se celebra en el Perú, ¿no?, este tipo de eventos, que está permitiendo también no solamente identificar o diagnosticar cuáles son los mayores problemas que podamos tener y proponer dentro del Comité de Códex como nuevas normas, como usted señala, y revisar estas nuevas normas, no solamente a nivel del país, sino a nivel mundial, para que sean aprobados en el marco del Códex y que sean asumidas por los países. O sea, y creemos que en ese sentido, este comité está buscando mejorar las condiciones de salud de las personas y de buscar
mejorar la calidad de los alimentos, ¿no? Y están participando representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura, funcionarios que van a ver fortalecidas sus capacidades con la presencia de este importante evento a nivel mundial. Dentro del tema de la malnutrición también tenemos el tema de, como les planteaba antes, el tema de lo que es la necesidad de incorporar algunos vitaminas y algunos elementos básicos para poder combatir el hambre, lo que hablaba del hambre oculta. Por ejemplo, el ingreso de yodo, hierro y otros elementos más. ¿Cómo se ha avanzado esto en el Perú? Hay importantes avances que el Ministerio de Salud viene desarrollando en ese tema y la FAO ofrece asistencia técnica, tanto la FAO como la OPS son organismos internacionales que ofrecen asistencia técnica en esta mejora. Y hay una serie de iniciativas, porque en realidad no hay ningún alimento solo milagroso que nos va a dar una nutrición adecuada. Es una combinación de la oferta que tenemos. Y esto nos hace llevar a lo que es el año de agricultura familiar, porque al final nos estamos mirando nuevamente en quiénes producen esos alimentos, ¿no? O sea, cómo producimos mejor calidad de alimentos si no miramos a quién es nuestra principal fuente de oferta de alimentos que consumimos diariamente, que es la pequeña producción campesina. Entonces, si no miramos también mejorar las condiciones de producción, si no invertimos en mejorar la tecnología de producción, si no contribuimos a mejorar la tecnología de la transformación de esta producción, tampoco vamos a mejorar la calidad de los alimentos que llegan a nuestra mesa. Creo que todavía ahí hay una serie de retos, no solamente para el caso del Perú, sino para muchos países, de cómo potenciar, en el caso del Perú, usted lo ha mencionado, esa nuestra gran contribución de nuestra gran biodiversidad para que estos productos lleguen con calidad al consumidor de todos los días, al más de los 12 millones de habitantes de nuestro país, ¿no? Señora Casafranca, sí. ¿Qué espera de esta segunda conferencia sobre la nutrición a nivel mundial? Bueno, en el marco de la conferencia se ha suscrito, ¿no es cierto?, acaba de concluir y se han suscrito dos documentos importantes. Hay una declaración política y hay un marco de acción, ¿no?, de la conferencia de nutrición, y que este marco de acción es de carácter voluntario, o sea, no es de carácter obligatorio para los países, pero es de carácter voluntario y está vinculado y está relacionado con diferentes temas, ¿no? El director general de la FAO, el señor Graciano da Silva, ha mencionado un tema que me parece muy importante, que no podemos disociar el tema de seguridad alimentaria de seguridad nutricional. Creo que es un mensaje clave. Si queremos tener seguridad alimentaria, tenemos que tener seguridad nutricional. Por otro lado, necesitamos saber que el problema nos afecta a todos, que no es un problema de un sector, de una persona, de una instancia. Es un tema sobre el cual tenemos una responsabilidad conjunta y que además debe ser considerada como un asunto público, ¿no? Como, por ejemplo, le consulto cómo está en agenda el tema de nutrición en los 1.800 municipios que acaban de asumir esta nueva tarea a nivel nacional. Creemos en los gobiernos regionales, en el gobierno nacional, en el poder legislativo. O sea, tenemos que ver cómo también el próximo gobierno sigue continuando con esa importante tarea que ha presentado el gobierno actual, que ha demostrado el gobierno actual en su contribución en la importante reducción de temas vinculados a nutrición en particular. Yo le quiero agradecer su participación, señora Casafranca. Creo que este es un problema que necesita atención inmediata a nivel mundial. Los retos son bastante grandes y sobre todo en nuestro país, que tenemos tanta riqueza con tantos productos alimenticios, creo que es imperdonable que tengamos el problema de malnutrición, ¿no? Sí. Un tema adicional que quería mencionar es el tema de educación, ¿no? O sea, creo que mientras no haya educación nutricional, mientras no mejoremos no solamente nuestra educación nutricional, sino las prácticas de nutrición habituales que tenemos absolutamente todos los días, no podremos tampoco mejorar el conocimiento que tengamos de la oferta excepcional de alimentos que todavía tenemos en el Perú. Sí, es un punto importante porque finalmente los que salen ganando en este desorden son las grandes empresas transnacionales que venden productos elaborados y que realmente pues no es tan nutritivo como nuestros productos naturales, ¿no?
Bueno, señores, con ustedes será hasta el próximo viernes aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.